acá también habíamos indicado de cada una de las fórmulas de las distintas permutaciones. Cuando tenemos una permutación circular, fíjate, este es el número de elementos que conforman la composición circular, ¿ves? Siempre es n-1, factorial. Y si no es circular, pues obviamente hablábamos de la lineal, que es n factorial. También habíamos indicado en la clase pasada, en la sesión pasada, de las permutaciones con elementos repetidos. No es interés de este curso analizar estas permutaciones repetidas. De verdad que no. El curso va a estar focalizado para la creación de grupos con elementos distintos, no repetidos. Repito, el estudio y el análisis de este curso es para la conformación de arreglos cuyos elementos sean distintos y diferentes. Es una observación. En consecuencia, nuestro estudio va a estar centrado a la lineal y a la circular. Las permutaciones con elementos repetidos queda de reconocimiento para que el estudiante sepa que existan y son primordiales. Sobre todo este tipo de ejercicios puede aparecer en un examen de admisión, aun cuando no somos estudiadas en este curso. Pero bueno, dejar presente esa idea y que el estudiante sepa de que eso hay que subsanarlo, hay que hacer estudios. En todo caso, yo creo que como va la programación de nuestra estructura, nosotros vamos a estudiar eso porque nos va a dar tiempo. Estoy casi seguro que nos va a dar tiempo. Bien, esto era lo que habíamos hablado en la sesión pasada. Continuando, vamos a seguir trabajando con la variación. La variación vamos a indicar que son los siguientes. Se llaman variaciones ordinarias de m elementos tomadas en n en n. Entonces, hacemos la observación característica. Fíjate, en este caso vamos a indicar de que m tiene que ser mayor o igual que n, siempre. Claro, porque aquí me voy a detener un poquito. M va a corresponder el número de elementos disponibles y n son los arreglos de estudio. Esto es muy importante, así que yo no lo voy a dejar pasar por alto. Voy a crear estos apuntes. Entonces es bueno que tú pongas lo siguiente. Pongamos un ojo. Bueno, no pongamos un ojo. En primer lugar, bueno, bajamos un poquito 14, le vamos a tener la nomenclatura y colocamos observación. Una observación. En esa observación vamos a indicar lo siguiente. M va a representar los elementos disponibles. Muy importante esto. Elementos disponibles. Y a partir de esos elementos disponibles, yo voy a estar interesado en arreglos de grupo. En arreglos. Básicamente lo vamos a poner de grupos. Entonces, mira, esto es una consideración muy importante. La voy a poner acá. Fíjate que no quise, bajo ninguna circunstancia, dejarlo como claro. No, perdón, dejarlo así ambiguo. No, vamos a dejarlo claro. N van a ser elementos disponibles con los cuales yo voy a trabajar. Y N van a ser los arreglos de grupo. Entonces, fíjate que ahora sí tiene sentido. Aclarado eso, voy otra vez a leer el concepto de variación. Se llama variaciones ordinarias de M elementos, ¿ok? No disponibles, tomadas de N en N. Tomadas, esto es muy importante, lo voy a destacar acá, mira. Son cosas que es bueno destacarlas porque destacándose ahorita no vamos a tener problemas. Vamos a destacar esta parte de aquí, mira, ¿ves? Allí, con eso lo puedes ver. Tomadas de N en N. Muy importante. Esos son los arreglos. De manera que M son los elementos disponibles y N son los arreglos, los grupos, objetos de estudio. A los distintos grupos formados con N elementos. Ahí está más claro que suficiente. Entonces, ese es el concepto de variación con sus respectivas características. Fíjate, las cuales se consideran que los grupos N, esos grupos que son mis objetos de estudio, van a ser los siguientes. No entran todos los elementos. Muy importante, porque si entraran todos los elementos sería una permutación.
el concepto anterior. Ahora, esta otra consideración vamos a dejarla aquí porque la vemos. Sí importa el orden. Ajá. ¿Por qué sí importa el orden? Date cuenta que si yo considero estos números, 1, 2 y 3, muy bien, eso da 123, da el numeral 123. Pero ahora dispongo el orden de colocación distinto al anterior. Va a ser de esta forma, 3, 2, 1. Fíjate que el orden de colocación es distinto que el anterior. Son los mismos números, pero no son los mismos numeral. Arriba el numeral es 123 y abajo el numeral es 321. De modo que si yo agarro los mismos números y los dispongo de colocaciones distintas, voy a obtener resultados distintos. Si eso ocurre, estamos en presencia del concepto de variación. Repito, si el orden de colocación influye en la información, estamos en presencia de una variación. Sí importa el orden. De eso se trata el asunto. Ahora, tercero, no se repiten los elementos. Ya lo habíamos indicado en la lámina anterior. El objeto de este curso es estudiar la formación de grupos de arreglos con elementos diferentes y distintos, donde no vamos a considerar elementos iguales ni repetidos, aun cuando existan y están presentes para una prueba de admisión. No va a ser objeto de estudio en este curso por ahora. Pero le estaba diciendo que como van circulando, como se va desarrollando los hechos, probablemente nos vaya a dar un tiempo y ese tiempo que nos quede de sobra, yo voy a analizar esos elementos que quedan inconclusos ahora. No, fíjate que entonces la fórmula de variación va a ser la variación de M con N. Así es que se lee esto, variación de M con N. Fíjate que los elementos disponibles aparecen arriba y los elementos de grupos, objetos de estudio están abajo, cuya fórmula está indicada como m factorial, un número que ya lo hemos venido estudiando, y abajo va a ser la diferencia de m menos n factorial. Muy bien. Sin embargo, esta es la fórmula para cuando la variación de elementos repetidos. Se va a utilizar esta que está aquí. Simple y llanamente la dejamos allí como cultura general para que la veas. No más, pero no va a ser estudiada. Por lo pronto, ahorita no va a ser estudiada. Sino vamos a estudiar son estos. La formación de grupos distintos con elementos no repetidos. Por favor, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas copiar todas estas incidencias.
Bien, esperando que el tiempo haya sido oportuno, seguimos avanzando en relación al contenido. Esto siempre se ve presente. Mira, aquí veo dos estudiantes que se han incorporado y estoy viendo que los estudiantes que se están incorporando no estuvieron en las presentaciones formales, sobre todo en la estrategia de evaluación de portafolio. Voy a detenerme un poquito sobre eso, ¿no? Porque creo que es insistente, ya hay dos, ¿no? Fíjense, hay una estrategia de evaluación que se llama portafolio. Entonces, ¿qué es el portafolio? Aquí voy a hacer, mira, en el portafolio es un documento que va a hacer el alumno. Es un documento que vas a hacer. Bien, ese documento que va a realizar el alumno debe contener lo siguiente. Las clases online. ¿Qué denominamos nosotros clases online? Son todos los textos que aparecen en las diapositivas, en las láminas virtuales que el profesor escribe. Esas son las clases online. Y aparte de eso, se requiere que el estudiante haga los apuntes. ¿Qué son los apuntes? Cosas que el profesor introduce que no forman parte del texto original de las diapositivas. Sin embargo, él las introduce para que sus procesos de enseñanza sean más entendibles por sus alumnos. Ah, ya. ¿Ves? Esto que estoy haciendo ahorita forma parte de un apunte. Además, 2 ejercicios de libre elección. Esos ejercicios de libre elección, una vez que finalice, por lo menos finalizamos el tema de análisis combinatorio. Concluido el tema de análisis combinatorio, tú vas a tus separatas y escoges 2 ejercicios que tú consideres o estimes convenientes. Lo realizas y eso formaría parte del documento. Al final del curso, del ciclo, el profesor te va a pedir ese documento. Mira, te lo voy a poner acá para que lo tengas presente, de que eso forma parte del portafolio. Muy bien. Date cuenta de lo siguiente. Estas cosas que estoy introduciendo, que yo necesito borrar, mira, esta línea que introduje aquí, esto que puse como observación, elementos disponibles, además lo voy a seguir dejando, porque también forma parte. Esto forma parte de lo que se denomina apuntes. Ah, ya. Porque todo este desarrollo que viene aquí, esto que viene aquí, que es el texto original de la lámina, es la clase online. Entonces hay una diferencia entre clase online y apunte. Recuerda, la clase online corresponde a todo el texto original de la lámina que el profesor presenta mediante su plataforma virtual. Eso es la clase online. Apunte, son observaciones que él introduce en sus láminas a fin de mejorar sus procesos de enseñanza, con el objeto de que sus alumnos activen unos procesos de aprendizaje adecuados, cónsonos, para que puedan comprender todo lo que estamos analizando. Bien, aclarado eso, pasamos entonces con el concepto de combinación. Volvemos, mira, se llama combinaciones de M elementos, volvemos a tener M, que sería, mira esta observación, los M elementos disponibles, tomadas de N en N. Vuelvo otra vez a destacar eso. Mira, ahora lo vuelvo a atacar, tomadas, porque esos son los objetos de estudio, esos son los arreglos. Mira, y recuerda que todos esos son apuntes, que tienes que hacerlo y deben quedar reflejados en tu portafolio. Porque a la hora del profesor estar revisando, estar calificando cada una de estas estrategias, va a considerar esos elementos que son esenciales y sensibles. Bien, fíjate que con esto he querido que resaltes esto, tomados de N en N. Pues estos van a ser los arreglos, estos van a ser los grupos. Por eso que se hace esta observación. Los elementos disponibles siempre van a ser mayores que los elementos constituidos por los grupos. Ahí hago la observación, mira, a los distintos grupos formados con N elementos. De manera que vamos a leer continuo para que puedas llevar la idea principal. Se llaman combinaciones de M elementos tomados de N en N a los distintos grupos formados con N elementos. Bien, entonces, aclarado eso, fíjate, las cuales se consideran que los grupos de N, o sea, los grupos de N elementos, van a presentar lo siguiente. No entran todos los elementos.
Muy importante, claro, porque si entraran todos los elementos estaríamos en el concepto que nosotros iniciamos, que sería el concepto de permutación. Continuamos. Fíjate, voy a explicar un poquito esto de que lo que viene a continuación que se llama no importa el orden. Ajá, ¿por qué no importa el orden? Date lo siguiente. Yo tengo un conjunto de personas que serían los elementos disponibles. En este caso tenemos Pedro, José y Bexa. Ok, quedamos claro de lo siguiente. Veamos. ¿Cuánto es el valor de M? Bueno, el valor de M son los elementos disponibles. ¿Cuántas personas tengo disponibles? Tengo disponibles 3 personas. Muy bien. Ahora, yo quiero formar grupo de 2 personas. Grupo de 2 personas que van a hacer las mismas actividades. No va a haber diferencia de las actividades. Ah, entonces grupo de 2 personas. Entonces, date cuenta de lo que estamos aquí hablando. Estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de que M son 3, porque es la disponibilidad de elementos. Esas son las 3 personas con que yo tengo, Pedro, José y Bexa. Sin embargo, quiero de esos 3 tomar 2 personas, hacer grupos de 2. Ajá, podría ser Pedro Bexa, como también podría ser Bexa Pedro. Pero un momento, Pedro Bexa y Bexa Pedro es el mismo grupo. Ah, claro. Entonces, no importa en el orden de cómo tú los colocas, forman el mismo grupo. Que tú escojas primero a Pedro y luego a Bexa, es exactamente el mismo grupo que escogiéramos a Bexa primero y luego a Pedro. Esto es lo que significa de que el orden no importa, sobre todo en la escogencia de grupos que van a hacer funciones iguales. Oye bien, la escogencia de grupos que van a hacer funciones iguales, revela que no importa el orden de cómo se escoja, porque realmente no importa el orden. Es muy diferente al caso anterior. El caso anterior, el orden de escogencia de los números representaban un numeral distinto. Entonces ahí sí era marcada la diferencia. Era un elemento distintivo. Por lo tanto, en la variación, el orden de escogencia de los números sí importaba en el resultado final del mismo. Cuando se garantiza eso, estamos en presencia de variación. Pero cuando el orden de escogencia de los elementos disponibles no influye en el resultado final del arreglo, como es en este caso, entonces estamos en presencia de una combinación. Muy importante eso que hay que tener. Otro elemento importante sobre la combinación es que no se repiten los elementos. Esto es muy importante. No se repiten los elementos. Estoy siendo bastante insistente en este tema. Te he dicho que vamos a estudiar son arreglos, grupos que van a ser diferentes con elementos distintos. Porque aquellos que se consideren elementos iguales y repetidos no va a ser análisis por lo pronto. En este primer acercamiento de la teoría del análisis combinatorio no va a ser. Probablemente, como se están ocurriendo los hechos, vamos a tener un tiempo prudente y sí lo vamos a analizar, porque esto es materia viva para un examen de admisión. Entonces, por eso es que trabajamos con esta combinación de M con N, que es exactamente la misma que hemos venido estudiando con el número combinatorio. Exactamente. Fíjate que su fórmula es el M factorial y en su denominador tenemos el N factorial, que es el número que está aquí abajo, con la diferencia de M menos N. Aquí está, el número combinatorio, lo que hemos venido estudiando. Pero sí, esta es otra insección, insisto en esto, esta es la combinación de elementos repetidos e iguales. No va a ser objeto de estudio, pero esta es la fórmula que tengo. Pero por lo menos para que tengas conocimiento de que existe este elemento, que no va a ser estudiado en su primer momento, pero que existe. Y que no tampoco pertenece al curso. Realmente ya este es un tema para academia, pero bueno, si nos queda tiempo al final del curso, yo lo explico. En todo caso, vamos a concentrar nuestro estudio para elementos, arreglos diferentes y no repetidos. Por favor, toma el tiempo prudente para que copies todo lo que consideres oportuno.
Bien, esperando que el tiempo haya sido oportuno, también se le recuerda a los nuevos integrantes del curso que si por X circunstancias quedaron inconclusos sus registros, tienen la opción del recurso de video. Ustedes van al video, hacen la pausa donde estimen conveniente y aquellos registros que quedaron inconclusos lo concluyen. Bien, eso tienen ese recurso disponible a sus manos. Esa es la intención de estar grabando las clases para que el estudiante pueda contar con este recurso. Vamos a seguir avanzando. En ese sentido, mira, borramos esto que correspondemos. Creo que esto también ya lo puedo borrar. Esos son apuntes. El portafolio sí te lo dejo para que lo tengas y sepas cómo va a ser registrado. Otro punto muy importante que quiero aquí destacar, que veo que hay otro alumno más, ya serían 3 que están participando, y es lo siguiente. Mire, este es mi número celular. Por favor, regístrenlo en sus apuntes. El número celular del profesor es este. 9116 386 con 621. Ahí lo tiene. Mire, jóvenes, necesito en la brevedad posible que ustedes me escriban a este número vía WhatsApp, preferiblemente, para que me indiquen sus direcciones electrónicas de correo. Porque tenemos una evaluación más adelante que se llama, le hemos denominado, por eso que requiero que vean ese video, las presentaciones formales. En esas presentaciones formales hablamos de una evaluación que es el examen parcial. En el examen parcial se va a evaluar referencias teóricas, todo un marco teórico, pero ese marco teórico va a ser evaluado a través de la plataforma de internet, una plataforma, digamos, que me proporciona un sitio web para que ustedes evalúen. Pero requiero para eso habilitarles sobre todo el código de acceso, tener sus correos. Por eso les agradezco de forma encarecida de que a este número me envíen sus respectivos correos electrónicos para mantenerlo justamente en la base de datos y justo cuando ocurra la estrategia del examen parcial, los tenga ubicados en esa plataforma. Ya pues, aclarado eso, continuamos con el avance, la transición a la próxima lámina. Como siempre, todo esto constituye apuntes. Por ahora voy a dejar estos dos que son importantes. Vamos con un ejercicio sobre aquí, vamos a arreglar esto acá, que este sí está aquí. Y el número celular del profesor, que lo tenemos allí, vamos a darle a ese número celular, le vamos a dar un color distinto para que lo tengan presente. Vamos a ponerle, bueno, aquí. Vamos a ver si intenta con el rojo. Ahí lo tenemos. Vamos a darle un color rojo para que lo tengan pendiente, por favor. Bien. Ahora sí, vamos a la continuación de resolver este ejercicio. Con ejercicios aplicativos. Los ejercicios aplicativos tienen precisamente esa intención de afianzar las referencias teóricas, el marco teórico de desarrollar. Entonces, el primer ejercicio aplicativo nos indica lo siguiente. En una carrera de caballos hay 4 ejemplares. ¿De cuántas formas pueden llegar a la meta? Fíjate el análisis. M corresponde a los elementos disponibles. ¿Cuántos elementos disponibles tengo? 4. Muy bien. N corresponde a los grupos objeto de estudio. Pero los objetos de estudio son 4, porque son las maneras de llegar esos 4 caballos a la meta. Fíjate, aquí hice una orientación. Le llamamos el caballo A, B, C, D. Supóngase que esos 4 caballos llegaron de esa forma. Llegaron primero el A, el B, el C y el D. Recuerda que A, B, C, D son nombres que le estoy dando a esos 4 caballos. Pero también puede presentar lo siguiente. Mira, el caballo puede llegar de esta forma. D, B, C, A. Fíjate que la formación de grupo lo hago precisamente con todos los elementos disponibles.
Mi grupo de estudio se concentra a todos los elementos disponibles. Entonces estoy en presencia de una permutación. Muy bien. ¿Sí importa el orden? Claro que sí importa el orden. Claro que sí importa el orden. ¿No se repiten elementos? No se repiten elementos porque ya eso es una consigna que el profesor lo ha dejado bien claro. Por lo pronto vamos a estudiar la formación de grupos cuyos elementos sean distintos y no repetidos. Muy bien. Entonces, fíjate que un alumno puede trabajar de esta manera. Pues, bueno, profesor, eso es una variación. Claro que es una variación, pero es una variación que toma 4 elementos y la formación de los grupos van a ser con esos 4 elementos disponibles. Cuando le apliques la fórmula, date cuenta que aquí sería 4 factorial y 4 menos 4 sería 0 factorial. Como se estudió en su lámina de inicio, que 0 factorial es igual a 1. Déjame destacarlo porque hay alumnos que se están incorporando y no estudiaron eso. Habíamos indicado cuando en el principio de la lámina que 0 factorial, que lo expresamos de esta manera. 0 factorial es 0 con el signo de admiración que va a expresar 0 factorial. Que por definición habíamos indicado que 0 factorial es igual a 1. Eso es por definición aquí. Definición. De clases anteriores. Ya sabes, pero sin embargo, con mucho cariño te lo estoy recordando para que sepas. Entonces, abajo vas a tener un 0 factorial. Bueno, date cuenta que si operamos algebraicamente, de eso se trata, también queremos que se sientan cómodos. Mire, si operamos algebraicamente, voy a quitar este color, porque este color rojo no ayuda mucho. Aquí estamos a poner. Arriba tenemos 4 factorial, no tenemos problema. Ajá. Pero 4 menos 4 me va a dar 0 factorial. Ahí lo tienes. Ah, ya, profe. Claro que es así. Entonces, ¿qué pasa con arriba? Arriba tenemos 4 factorial. No hay problema. Pero abajo se nos da 0 factorial. Pero ya hablamos que 0 factorial es 1. ¿Ok? Muy bien, déjame aquí. Disculpe un poquito de paciencia que tuve. Ajá, ya aquí está. Problemas técnicos acá. Y entonces es 1, mira, por definición. 0 factorial es igual a 1. En consecuencia, eso quedaría igual a 4 factorial. Tal como está escrito aquí en esta línea. Por favor, toma estos registros que estoy haciendo, estas aclaratorias que estoy haciendo aquí, de dónde fue que apareció 4 factorial. Y esto es lo que se conoce, mira, una variación máxima. Esto es una variación máxima. Una variación máxima coincide con una permutación lineal. Repito, una variación máxima coincide con una permutación, con el concepto de permutación. Ajá, ¿y cómo es el concepto de permutación? El concepto de permutación sería, bueno, 4 factorial, tomo como referencia el 4 y voy de forma regresiva con el número. De forma regresiva entera, que es muy importante, ya eso lo vimos también en láminas anteriores. Esa forma regresiva entera me va a corresponder a lo siguiente. Mire, tengo 4 menos 1, 3. Así es que se hace una forma regresiva. Y 3 menos 1, 2. 2, ¿hasta dónde se detiene? Hasta precisamente de llegar a 1. Para quienes se están incorporando hoy día, les voy a decir que una permutación corresponde a tomar con el número de referencia, mira, el 4 factorial, se toma el número de referencia 4 y se va haciendo de forma regresiva hasta llegar a 1. De eso se trata el asunto. La multiplicación continua me da que es 24. Entonces, eso responde justamente, fíjate, eso responde justamente a la pregunta, a la solución de este enunciado. ¿De cuántas maneras tiene de llegar? De 24 maneras. Por favor, ya me están indicando que lo que quedan son escasos minutos. Para esos escasos minutos, bueno, copia hasta aquí, voy a borrar esto. Y además te voy a dejar con el ejercicio próximo. Este va a ser el próximo. Jovita tiene 12 amigos. Ella desea invitar 3 personas a su fiesta, pero sabe que hay 3 parejas de novios inseparables. ¿De cuántas formas puede invitar? Entonces, con toda esta información, vamos a dejar que culmine esta lámina, pues. Y al mismo tiempo,
vamos a considerar que usted tome todos los registros pertinentes del caso. Copie todo, por favor. Recuerde que tenemos otra sesión que inicia justamente a la 1. Ya pues.